El 12 de diciembre es un día en que los mexicanos conmemoramos a la Virgen de Guadalupe, una de las figuras religiosas más famosas en México y a la que se le atribuyen muchísimos milagros. Existe una serie de televisión que refleja mucho la creencia que tiene el mexicano sobre este personaje llamado La Rosa de Guadalupe, que a pesar de contener muchísimos memes y muchísimos videos o temas que reflejan como una parodia del mexicano, pues tiene un trasfondo cultural muy importante. La Virgen de Guadalupe o la Morenita es uno de los enigmas más extraños que existen para la religión católica y para la ciencia. Y de hecho, hay una teoría que afirma que probablemente la Virgen venía del espacio. Yo soy Jorge Santana, bienvenido a un nuevo video y hoy te hablaré de todos los misterios que giran en torno a la Virgen de Guadalupe. Antes de comenzar, quiero aclarar que todo este tema yo lo quiero manejar con mucho respeto. Mi intención no es ofender a nadie si es un creyente y la verdad es que el punto de vista del que yo lo voy a platicar es del punto de vista científico, aunque voy a mencionar un poco algunas teorías que platican algunos ufólogos, como lo son en este caso Ortega y Salfate en su libro Alienígenas Americanos, justamente un capítulo dedicado a hablar y a responder si la Virgen de Guadalupe fue en realidad una cosmonauta. Si nos remontamos a la historia que nos cuenta la religión católica, una noche del 9 de diciembre de 1531, Juan Diego, que era un indígena, caminaba desde Tupetlac hacia Tlatelolco, que es el actual centro de la Ciudad de México, y cuando iba caminando cerca del Cerro del Tepeyac, tuvo un encuentro cercano similar al que se platicaba de la princesa Papatzin, porque había algunos indígenas que decían que en ese cerro se aparecía una figura que venía del espacio o de las estrellas, ¿no? Conocida como Papatzin. Este indígena divisó a una mujer luminosa que bajó de una estrella, a la cual la confundió con la princesa Papatzin, ya que no le podía ver su rostro oculto bajo un círculo de sol. Sumo respeto, él se va a acercar a ella y la va a llamar por su nuevo nombre, Doña María. Son varias las apariciones que va a tener Juan Diego sobre esta mujer. Él lo platica todo con un padre, ¿no? Y le dice que acaba de ver a una mujer pues le piden como una evidencia de lo que había visto. Por lo que la madrugada del 12 de diciembre de 1531 se vuelve a aparecer esta mujer. Juan Diego le pide como una evidencia, ¿no? Como algo que compruebe que realmente está viéndola, se está apareciendo y pues le da unas flores que él guarda como en su tilma que él llevaba, pues toma estas flores y las va a llevar al obispo Zumárraga, la lleva como a diferentes padres y la enseña, ¿no? O sea, él muestra las flores enviadas por esta mujer de los cielos. Cuando se desenrolla la tilma, en el piso de la iglesia se muestra ahí la imagen de la Virgen María. Esto causa muchísima atención porque Juan Diego pues no la pintó ahí, o sea, él solamente recolecta las flores, las va a llevar y pues muestra las flores, por lo que esta tilma, que es la famosísima tilma que nosotros podemos ver en la Basílica de Guadalupe, se comienza a hacer como un gran objeto de curiosidad. Hubo algunas otras apariciones de esta mujer, ¿no? Y pues también hubo como varios análisis que comienzan a hacerse posteriormente a pues esta tilma para saber pues de qué material estaba hecho y quién era realmente la mujer que aparecía ahí. Vamos con los datos científicos, que bueno, algunas de las personas que son muy fans de la ufología sostienen que en realidad tal vez Juan Diego, en lugar de estar viendo a una princesa azteca o de estar viendo a una figura divina, en realidad podrían estar viendo una manifestación de naturaleza extraterrestre. Pero pues bueno, vamos a ver. Estos análisis que se hacen incluyen de hecho también uno realizado por la propia NASA. Para empezar, llama la atención que la tilma tenga exactamente 46 estrellas, el mismo número de cromosomas que tiene el cuerpo humano. Y además, estos 46 luceros forman las constelaciones ubicadas sobre la Ciudad de México con la posición que tenía exactamente el 12 de diciembre de 1531. O sea, que esta era una fecha cargada de presagios. A más análisis que se hacen, pues en el año 2008, un ingeniero de sonido mexicano llamado Fernando Ojeda
teorizó acerca de que si unes las estrellas del manto con líneas rectas, formas una partitura musical con pautas y notas. Incluso se hizo la lectura de estos compases y el resultado es inquietante, pues se crea una tonada con referencias a sonoridades de la época azteca, que es justamente esta que vamos a escuchar. Por otro lado, el vestido de la Virgen es de color rosa, que es el color mexicano del alba, y en él hay 9 flores. Estas flores harían referencia a los 9 volcanes que marcan el territorio mexicano. Las leyendas mexicas sostienen que México fue formado por la interacción de 9 volcanes, que serían el Cerro de la Malinche, el Papayo, el Popocatépetl, el Cerro de la Estrella, el Tepeyac, el Jocotitlán, el Bravo, el Chichinautzin y el Nevado de Toluca. Y si uno ubicara el manto sobre un mapa del país con la cabeza de la Virgen sobre el Golfo de México, la posición de estas 9 flores coincide con los 9 volcanes fundacionales. Para los antiguos mexicas, los cráteres son también el hogar de serpientes y su diosa Coatlicue es la señora con falda de serpientes, o lo que es lo mismo, con falda de volcanes. Y pues bueno, la falda de la Virgen de Guadalupe está posada sobre serpientes. Y aquí es donde se hace como esta relación entre entre Coatlicue y la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que incluso hay aquí en Guadalajara una escultura llamada sincretismo que mezcla como estas dos figuras, ¿no? Una escultura que creó muchísimo caos aquí en la ciudad de Guadalajara. Otra cosa muy interesante es que el ayate o el manto del que estaba hecha la tilma, pues estaba hecho de fibras de agave popotule, una planta de la zona, que en realidad se trata de un material muy frágil que no dura más de 30 años. Pues este manto lleva más de 480 años y sigue intacto. Y de hecho, pues la NASA en los estudios que realizó en 1977 concluye que es resistente al ácido nítrico. A finales del siglo XVIII se le derramó encima medio litro de agua fuerte y no le pasó nada. Se estudió que su temperatura es constante, siempre de 36,6 grados Celsius, exactamente la misma que una persona en promedio. Y por otra parte, uno de los médicos mexicanos que asesoraron la NASA subrayó que al ponerse un estetoscopio en el vientre de la señora, se escucha un latido constante de 115 pulsaciones por minuto, lo mismo que un bebé en el útero materno. Si esto no es suficiente, el rostro de la Virgen está inclinado 23,5 grados, la misma inclinación que tiene la Tierra. En 1979, la Universidad de Kansas sometió a la imagen a una serie de estudios en los que se usó una cámara infrarroja y concluyó que la imagen fue creada con una técnica desconocida y no tiene explicación posible. Hacia 1929, el fotógrafo de la antigua basílica, Alfonso Marcué, descubrió una figura humana en el ojo derecho de la Virgen. Esto lleva a, pues la figura se descubre en el 29, pero hasta 1951 es que se va a hacer todo un revuelo en lo referente al ojo de la Virgen, porque múltiples oftalmólogos van a ir a ver pues la tilma de la Virgen. Aquí se va a encontrar, por ejemplo, que existen unas figuras humanas, ¿no? Si se hacen como análisis ya ahorita más actuales, se ven justamente como unas personas en el reflejo de la tilma, que muchos aseguran o afirman que sería el reflejo de Juan Diego y del padre al que le muestra la tilma, como si fuera sido una foto en el momento en el que, pues, lo ven por primera vez. Como dato curioso, la Virgen de Guadalupe pues no solamente es un símbolo de devoción católica, sino que también el manto es considerado como uno de los objetos religiosos y de las reliquias más famosas de la historia, que
pues se podrían equiparar incluso al Santo Grial, al Arca de la Alianza o a la lanza de Longino. De hecho, no es de sorprender que pues se sepa que Hitler lo quería para su colección privada de objetos sagrados de poder. Esas son como las cosas que se comprueban, ¿no? Y ya hablando como del poder religioso, ancestral, alienígena, ¿no? Que pueda girar en torno al manto. Hay una historia que, bueno, dice que el 14 de noviembre de 1921, en la antigua capilla de Tepeyac, en donde se había construido como, pues la capilla a la Virgen, un sujeto había entrado a la capilla, ahí había un grupo de fieles reunidos y él camina hasta el altar, deja un ramo de flores que tenía entre sus brazos y sale. Pero este ramo en realidad tenía una bomba que hizo explosión a escasos metros de la urna donde reposaba la tilma. Los destrozos fueron considerables, o sea, el estallido demolió casi todas las gradas de mármol del altar, destruyó candelabros, floreros, vidrios y dobló un Cristo de fierro como si fuera de plástico. Y acá se da algo que se conoce como el milagro de 1921, ya que este crucifijo se dobló hacia la tilma de Guadalupe, cuando pues por la explosión tendría que haberlo hecho al revés, ¿no? Y como que al doblarse de esa forma lo protege y a la tilma no le pasa absolutamente nada. Y pues después de toda esta destrucción, ¿no? De esta explosión, es que se aprueba la construcción de un nuevo templo mayor, que sería la actual Basílica de Guadalupe. Pues después de este ataque, ¿no? Y en varios ataques posteriores, pues se logra crear como una copia de la tilma de la Virgen de Guadalupe que está resguardada bajo llave. O sea, si tú vas ahorita actualmente a la Basílica de Guadalupe, lo que vas a ver ahí, pues no es la tilma original, es una copia que muy pocas veces ha salido la original. Por ejemplo, cuando viene el Papa o cuando hay como algún otro evento importante para la religión, es cuando la sacan. Pero pues bueno, uniendo todos estos elementos, que la verdad es que aquí está muy extraño porque si nosotros lo queremos ver como desde una forma científica, pues la ciencia nos dice que el material de la tilma ya debió haberse deshecho hace más de 450 años, ¿no? Que tiene temperatura, que tiene latidos, que por ejemplo, pues las cosas visuales, ¿no? Como la ubicación de los volcanes, la inclinación del rostro, el número de cromosomas, el número de estrellas, la posición de las estrellas, eso es como completamente sin explicación lógica. Para las personas católicas, para los religiosos, esto es como una prueba evidente de la religión. Y para las personas que creen en la ufología, pues esto probablemente puede ser una prueba también de la vida extraterrestre, ¿no? Como una figura puede bajar del espacio, una figura a la que incluso describen como con una luz del sol cubriéndole el rostro, que bueno, ¿cómo describiría un casco de astronauta? Pues un azteca o un indígena, ¿no? De la época. Entonces, pues creo que son como diferentes cosas que caen en la misma creencia. O sea, hay como diferentes puntos de vista, pero pues está, la verdad, muy interesante. Es mucha intriga todo esto, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado yo le platicé a mi mamá todo esto que encontré y en mi mamá, en lugar de decirme, no, estás diciendo muchas tonterías, voltea conmigo y me dice, es justamente lo que nos dijeron en misa. Y cómo se cree y se sabe todo esto, ¿no? Entonces aquí depende muchísimo del enfoque que tú le des a todo este tema. La verdad, yo solo lo comparto las diferentes teorías, quiero que cada quien crea pues lo que quiera creer, tenga su propia opinión, su propio criterio, pero pues me gustaría leer en los comentarios qué es lo que opinan sobre todo esto. Lo que sí es innegable es que pues la tilma existe y todas las evidencias y todas las pruebas que se han demostrado están ahí. Así que, pues bueno, no sé qué más me puedan decir ustedes sobre este tema. Yo con mucho gusto los voy a estar leyendo. Si este video te gustó, te pido por favor que le des like, lo compartas y te suscribas. Te recuerdo que yo soy Jorge Santana y nos vemos la próxima.